Muy buenos días. Comenzamos con el título que nos da Strotter. La forma sigue la función, lo cual se interpreta como la forma arquitectónica debe depender únicamente de la función. Esta pregunta hace referencia a una de las ideas más importantes del movimiento moderno, la frase la forma sigue la función de Louis Sullivan, asociada al funcionalismo moderno. Se organizó la lectura de una serie de ideas principales, como el funcionalismo, que plantea que la arquitectura debe responder al uso, la eficiencia y la racionalidad. La forma, entendida no solo como apariencia, sino como la manera en que el edificio organiza sus espacios, volúmenes y significados. La doble función, porque un edificio no solo cumple con una función práctica, sino también una función simbólica. La relación forma-función, donde Strotter explica que la función no produce una sola forma posible. La forma como contenido, porque la arquitectura comunica ideas, valores y cultura. Por último, la percepción y el lenguaje, donde aparecen conceptos como orden, unidad, equilibrio y relaciones entre elementos. La idea central del capítulo no es negar la función, sino demostrar que la arquitectura también depende del contexto, la cultura, percepción y el significado. A continuación, se explorará más estos conceptos abordados en la lectura. El funcionalismo plantea que la arquitectura debe responder principalmente al uso, la eficiencia y las necesidades de quienes habitan el espacio. Estas ideas fueron muy importantes en el movimiento moderno porque buscaba una arquitectura más racional, clara y alejada de la ornamentación excesiva antigua. El funcionalismo, sin embargo, Strother cuestiona que la función sea suficiente para explicar un edificio. Para él, la forma no es solo la apariencia exterior, sino la manera en la que se organizan los espacios, los volúmenes, las proporciones, las relaciones visuales. Por eso, aunque la función orienta el proyecto, no determina una única solución. Un mismo uso puede tener muchas formas posibles, porque interviene la cultura, el contexto, la percepción y la intención del arquitecto. El concepto de forma y función es una de las bases principales de nuestra lectura y parte del pensamiento del movimiento moderno. Es que la forma de un edificio debe venir directamente de su función, es decir, de las actividades, de las necesidades de nuestro usuario, de lo que se lleve a desarrollar dentro de nuestro edificio. Louis Sullivan, que es un arquitecto de arquitectura moderna, nos deja la frase, la forma sigue la función. Esto defendía el hecho de que se debía concentrar en la utilidad, la eficiencia, la eficacia y dejar a la decoración en un segundo plano. ¿Esto por qué? Nosotros nos estamos ubicando aquí en el siglo XX, que es un tiempo que se encuentra marcado por la industrialización. Entonces las necesidades en ese momento eran otras. Esto llevado por el crecimiento urbano y los cambios tecnológicos, es en esta época que se necesitaba una arquitectura que pudiera responder a estas nuevas necesidades. Necesitaban edificios más económicos, que se pudieran levantar más rápido, con luces más grandes, funcionales, y es así que salen los proyectos en los que la ornamentación, que antes era una prioridad, ahora pasa a ser en segundo plano y la prioridad pasa a ser la eficiencia y la eficacia. En cuanto a forma y contenido, es un edificio que no solo se trata de un objeto que va a cumplir una función, no como en lo primero que vimos, sino que también va a ser una forma de comunicar, ya que la arquitectura va a buscar expresar ideas, emociones, identidades, es un arte. Entonces, el movimiento moderno creía que su forma podía llegar de la función, pero personas como arquitectos como Robert Venturi opinaban lo contrario. Él consideraba que esta arquitectura tenía significados simbólicos, que los edificios no solo están para usarlos, sino también para representar algo dentro de nuestra sociedad. Y así se podía crear un vínculo entre esta arquitectura y el contexto en el que había sido construido. Se podía reflejar la cultura, las emociones, las ideas, religión, identidad, etc. Y en cuanto a la doble función, aquí es cuando vemos este mix, porque aquí vamos a hablar sobre cómo la arquitectura cuenta con una función práctica y una función simbólica. Así como tu hogar debe brindarte un refugio, una escuela te facilita el aprendizaje, un hospital debe darte seguridad, etc., vamos a hacer un espacio eficiente, pero también buscamos cumplir una función simbólica, como los valores sociales, ideologías y otros. La arquitectura contemporánea comenzó a cuestionar estas reglas del funcionalismo moderno, y es aquí cuando empezaron a salir formas un poco más libres y más expresivas. En la parte final del capítulo 2, La forma sigue a la función, Stroller desarrolla una visión más amplia de la arquitectura, donde no solo importa la función práctica de los espacios, sino también la percepción, el significado y la experiencia que estos generan en el usuario. Aunque el movimiento moderno defendía la idea de la forma sigue a la función, el autor explica que la arquitectura no puede reducirse únicamente a la utilidad o la eficiencia. Para él, la forma arquitectónica también transmite ideas, valores, emociones, por lo que la arquitectura puede entenderse como una especie de lenguaje.
Cuando Stroller habla de percepción, se refiere a cómo el usuario experimenta el espacio mediante elementos como la luz, la escala, las proporciones, los recorridos y la relación de los volúmenes. Es decir, la arquitectura no solo va a responder a las necesidades funcionales, sino también va a influir en la manera en la que las personas sienten o interpretan determinado lugar. Por eso, el autor compara la arquitectura como otras artes, como la poesía o el cine. Así como un poema puede transmitir distintos significados, la arquitectura también, cada forma, vacío o composición comunica algo. Un edificio puede expresar orden, identidad cultural o incluso generar emociones en quienes lo habitan. En esta parte también se menciona a Umberto Eco, quien diferencia dos funciones dentro de la arquitectura: la función utilitaria, relacionada con el uso práctico de los espacios, y la función simbólica, que va relacionada al significado y la expresión cultural de un edificio. Finalmente, Stroller concluye que la buena arquitectura surge del equilibrio entre lo funcional, la forma y el contenido, creando espacios que no solo sean útiles, sino también capaces de comunicar y generar experiencias significativas en los usuarios.